Buenos días, gente. Ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K nuevo jueves. Hoy no es miércoles porque tuvimos directo el martes y no quería saturar mucho. Así que quise dejar un impasse. El que no haya visto que soy ahora andaluz o con aquí, con todos mis respetos a los andaluces, somos vecinos. El que no haya visto el directaco, que se pase por allí porque estuvimos, eso duró más que una película, estuvimos 1 hora y pico larga ahí dándolo todo en el mantenimiento del acuario holandés. El que no haya la visto, pues que vaya, porque si no, no va a saber de qué vamos a hablar ahora en este resumen cuando ataquemos a ese acuario holandés. El tema, ¿cómo va aquí los acuarios? ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, pues ya llega el frío, la malla esta no se apaña ni con secador de pelo, es fea a rabiar, pero bueno. Digo, es que tengo el filtro apagado porque no se movía nada. Pero nada de nada, estoy viendo que hay en la superficie como una gotita de algo. Ahí. Bueno, el tema es fea a rabiar, no se ha arreglado. Pero bueno, que si lo miras así, pues no se nota. El problema es si lo miras así. Pero si lo miras así, no se nota. A ver, chicos, hay que elegir entre estética o peces. No se puede tener algo estético, ya van saliendo los peces, si no queremos que salten. Entonces lo tuve que poner así, ¿vale? O sea, no hay más. ¿Podemos utilizar una malla negra, un Jaguar original? Sí, va a ser más vistoso, pero bueno, para el caso, para lo que nos ha costado, a mí me vale. Así que, si fuesen gambas, pues no lo pondríamos, pero tratándose de Kilis es obligatorio, con todas las palabras. Bueno, semana, se acerca el frío, Winter is coming. La semana que viene dan nieve ya prácticamente para toda España, en las zonas, imagino, altas y demás. Ya veremos si aquí en Albacete caen. Parece que para el miércoles, parece que va a dar aquí nieve y demás. Ya veremos si nieva o no nieva. El tema es que ya me empiezan a preocupar los acuarios. Ya sabéis que este piso, el aislamiento que tiene las ventanas, pues deja que corran las corrientes por aquí y hace un frío en la casa siempre de narices. Así que el gasto en electricidad ahora es brutal. Consejito, tapar los acuarios. Si tenéis tapa bien y si no, pues con film o con lo que sea que impida un poquito esa evaporación que al final hace que se enfríen tanto y tanto los acuarios. Yo, pues como no me gustan los acuarios con tapa, pues apagar factura de luz. ¿Cuánto estoy pagando de luz a día de hoy? Pues aproximadamente lo de siempre. Estoy con tarifa plana, en torno a unos 60-70 euros de tarifa plana al mes. Quizás un poco menos, no me acuerdo ya cuánto estaba pagando. Me olvido, la tarifa plana eso es maravilloso. No me paso del límite anual y si me paso pues luego me lo amplían porque negocio diciéndoles que me voy de la compañía. Estoy con... ¿cómo se llama esto? Empieza por E y es de Naturgy. No empieza por E, no. Estoy con Naturgy, con ellos, así que ya sabéis, ofrecen tarifas plana de luz para todo aquel que tenga 200 millones de acuarios. Bueno, los Kilis, pues ya los estáis viendo. La mopa de momento no me ha dado tiempo a ampliarla, así que sigue ahí. Este tubo lo tengo que limpiar. Sí, lo sé, este está súper limpito. No me han hecho más puestas, no la he ampliado, cierto es. Así que vamos a ver si la amplío y la pongo en ese rinconcito de ahí, por lo menos para que tengan más accesibilidad. Y más escondites también, porque siempre están de correrías por aquí los machos y se dan bastante cera entre ellos. Las hembras no, las hembras son más tranquilas, pero los machos, tela marinera. Así que la pondré allí para que tengan un lugar un poquito más tranquilito. Les voy a echar un poquito de comida. Hoy les toca seco. Así que seco, que coman chicos. Tienen el acuario bastante limpio ahora, el tema de los caracoles y tal. Lo que pasa es que esta pipeta absorbe mucho caracol. Cuando digo absorbe mucho caracol, mirad si nos acercamos. Mirad todos los caracoles que tiene ahí. Es una lástima. Algo de algas pues sigue quedando, me pasa con la comida. También eso influye para las algas. Pero bueno, entre caracoles y demás, pues ya sabéis. Uno cuando graba pues no controla la cantidad de comida. Nada, me encantan los Kilis. A ver si conseguimos que estos críen y poco a poco vamos evolucionando de especies y demás, vamos teniendo otras especies y tal. Si no en este acuario, pues montamos otros acuarios pequeños, chicos. Pero lo iremos con la voz un poquito baja para que no se entere todo el mundo. Ya sabéis. Guiño, guiño. Nada, la verdad es que está perfecto, no me da la vida para más acuarios, así que cuando nos cansemos de estos, los regalamos o bien tal, ponemos otra pareja de otro tipo de Kilis y demás. Pero bueno, que la idea es estar meses con estos hasta que tengamos buena población y luego pues donarlos a quien los quiera a cambio de otros Kilis, por ejemplo. Eso también se podría hacer, la cadena de los Kilis de Acuarios 4K. Eso sería un pasote. O sea, yo te doy unos Kilis y a cambio tú me das otros, o una turba o lo que sea. Eso con huevos, eso molaría un montón. ¿Qué os parece, ¿Qué os parece? Cadena de intercambio de fisis. Bueno, en fin.
Más allá de eso, este acuario está perfecto. Seguimos. Vamos a ver el del salón, que se va a apagar ya la luz. Por cierto, estamos grabando a jueves. Han pasado días, vais a ver, tela, tela, mirad. Ahora os explico a lo que me refiero con los 2 días. Aparte del mantenimiento, que hace ya 2 días que hicimos aquí el mantenimiento en este acuario y tal, ¿veis que ha salido un verdín? Eso es que me estoy pasando con la comida de estos bicharracos. Como no les controlo muy bien la cantidad de comida, tengo que ir ahí jugando un poquillo, ¿sabéis? Porque si no me sale algo de alga, por no decir desagradable la cantidad de alga. Hice cambio de agua el domingo en este acuario y han pasado días desde lo del mantenimiento del holandés, que ahora comentaremos. Pero se nota el crecimiento, así que nada, iré contrarrestando un poquillo y tal y ya está. Esto lo metemos en vereda rápido, lo que no quiero es pasarme con los compuestos nitrogenados. Así que a partir de ahora, la dosis con medida. Están aquí ya esperando los bichejos para comer y ahora les llegará su hora. Bueno, el tema, me han ofrecido la posibilidad de, por así decirlo, publicitar un curso de cultivo in vitro de plantas. No sé si ya lo he comentado. El tema está en que lo vamos a hacer, pero quiero también probarlo antes, bueno, al mismo tiempo que lo hacemos, lo vamos probando y vamos mostrando resultados, porque hay muchas especies de plantas que valen una pasta, que no nos interesa perder, que nos interesa reproducir, y creo que puede ser interesante. Entonces, bueno, lo probaré, y si funciona conmigo el curso va a funcionar con todos, porque yo soy un zoquete para esas cosas. Lo intenté en su día, el tema del cultivo in vitro de plantas, en ese caso concreto de otro tipo de plantas, no penséis mal, y me fue fatal. ¿Cómo se dice? Se contaminaron todos los cultivos, no salió bien. Vamos a ver si con ese curso soy capaz de tal. Si soy capaz de tal, lo tendréis en el canal y os mostraré los resultados y demás. Y yo creo que puede ser contenido que mole un montón. De cara sobre todo a ver los resultados y cómo podemos hacerlo de formas caseras, yo qué sé. Eso ya como queráis, no se trata de comprar productos, se trata de que nos enseñen. Así que nada, vamos a ver si funciona, tendréis noticias mías. El acuario de estos, pues eso, tenemos alguitas, chicos, tenemos alguitas. Se ve como feo, en las imágenes se ve como amarillo. Esto en persona no se ve así, se ve mucho más normal todo. Pero bueno, cosas que pasan. Este acuario la verdad es que está relativamente estable más allá de eso, que me pasé de comida la última semana. Es que tengo miedo, tío, porque a veces veo algunas hembras flojitas, como esta de aquí, luego hay, de repente al día siguiente está perfecta y digo, no sé si es que no están comiendo lo suficiente o tal y me paso de comida. Como luego tampoco hay animales de fondo, que es lo malo de un monoespecífico, de un acuario monoespecífico. Cuando solo tienes una sola especie, vas a tener las necesidades del acuario cubiertas en solo un aspecto. O sea, vamos a tener peces de nado medio, pero no va a haber nadie que esté limpiando sustrato, no va a haber nadie que esté haciendo nada. Entonces tiene sus cosillas el mono específico. Aún compramos unas Coriora Black Venezuela. O esos son los ramis. Bueno, en fin. No, de momento lo seguiremos dejando así. Mono específico y ya está. Que es para lo que se concibió este acuario. Va a llegar color. Muy pronto lo vais a ver. Muy, muy pronto color y calor. No adelanto más. Vamos a seguir. Pues ya estamos por aquí. Ya estamos en la Fish Room de Acuarios 4K. ¿Qué ha pasado esta semana? Pues lo venía observando levemente y mirad lo que ha pasado. Se me están ennegreciendo estos helechos, el trident. Hojas negras que parece, no lo sé, puede ser falta de fosfato. Sí que es verdad que no le estoy metiendo fosfato en el acuario, pero bueno, tendré que echarle un vistazo. Las otras plantas están bien, está todo genial en este acuario, salvo que se me están ennegreciendo algunas hojitas del trident, que era la planta que más chula que más me gusta de este acuario, de hecho. Pues tendré que echarle un vistacito porque eso hay que corregirlo, ver cuál es la deficiencia, atacarla y ya está, poco a poco. No vale ahora mismo, si le falta fosfato, meterle uno de fosfato, así de una a la noche a la mañana. Sería ir incrementando poco a poco, muy poco a poco, sobre todo si es fosfato, si son los nutrientes, bueno, no hay problema, pero muy poco a poco los nutrientes y ya está. Ahora pues haré unos test, mediré y tal, y ya está. Si con lo que nos haya quedado, con lo que nos hayamos quedado cortos, pues es fácilmente corregible. Suerte que son plantas de rizoma, si el rizoma está fuerte, eso se corrige rápidamente. El objetivo es que quede chulo, que quede bonito y nada, y a seguir disfrutando de este acuario, que es de lo que se trata. Pronto meteremos el otro escalar del Acuario Low, a ver si me da tiempo este puente a desmontarlo completamente y a seguir disfrutando de este proyecto, que esto es una maravilla. Viento en popa a toda vela, chicos. Este sí que me gusta. Ahora el Fissidens
Es una auténtica invasión de Fissidens lo que hay en este acuario. ¿Veis? Todo esto, todo es Fissidens. ¿Que queda natural? Sí, pero es que en algunos casos como en este es que ni se ve el tronco, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Y si le dejas crecer, bueno, pues espectacular cómo se propaga. Pero bueno, que sea eso, que sea todos los males que las plantas se estén propagando en mis acuarios. Nada, este súper estable, no hacemos nada. CO2, un poquito abonado, cambios de agua, limpieza de filtros y funcionando. Lo he notado sobre todo con la limpieza del filtro. Ha sido limpiar el filtro y el Fissidens se ha venido abajo. Puede ser también, efectivamente, lo que veníamos comentando, o falta también de nitrógeno. Habrá que verlo, habrá que ver la eficiencia que hemos causado con la limpieza del filtro, porque ha sido a raíz de eso, de limpiar el filtro hace 10 días o 15 y se ha venido abajo. Así que ya sabéis, cualquier cosa que hagáis en un acuario va a tener sus consecuencias. Mucho cuidado, chicos, mucho cuidado. Bueno, el holandés, aquí lo tenemos. Eso sí, hace 2 días, ahora sí que sí, hicimos el mantenimiento del holandés, megapoda de todos, absolutamente todos los macizos, saneamos rotalas, cortamos, plantamos, replantamos, de todo un poquito, saneamos Staurogines repens, saneamos toda la zona central, quitamos mucha suciedad también de toda la zona donde está la antena entera Reineki, quitamos muchísima suciedad que había ahí, y la ciano, que la quitamos completa hace 2 días, para que os hagáis la idea de la magnitud del problema, ¿eh? Mirar cómo está el tema a día de hoy, cuando habíamos retirado absolutamente toda la visible, pues nada. Es un infierno, pero un infierno total y absoluto lo de la cianobacteria, pero bueno. Cosas que pasan, chicos, es que no me preocupa. Mirar, con permiso o sin él, de David Vilar, porque lo ha colgado en redes sociales, mirad la foto que tiene de su Iwagumi. Molaría que un Iwagumi o no. O sea, estamos hablando de un acuario de 90 litros, que se dice pronto, este acuario. ¿Molaría un Iwagumi estilo David o no? La verdad es que es un suscriptor de toda la vida y no me pesa enseñar este acuario en el resumen semanal, porque es una pasada. Si no me das permiso, David, pues lo siento mucho, pero lo tenía que sacar. Es un pasote de acuario. Todavía, obviamente, después de 2 días, no están brotando las plantitas, tienen que pasar algún que otro día más. Pero bueno, en una semana ya se empezarán a ver brotes y tal, y ya está. Ahora lo importante es no pasarnos con la rutina de abonados, sí que es verdad que hay que reducirla. En este caso, pues la reduzco 1/3 y vamos viendo, y un poquito menos de CO2 de lo habitual, y ya está. Por lo demás, los peces, todo, tienen que seguir igual, comiendo a saco y viviendo a saco. Vamos a ver si con este chute que le hemos metido a todos los compuestos que había en el acuario, limpiezas y demás, hacemos algo con la ciano o no le ha valido para nada. Esperemos que sí, porque si no, se acerca irremediablemente nuestro acuario Iwagumi, nuestro primer Iwagumi. Madre mía, también tengo ganas, ¿eh? Ojo, que no pasa nada. Que si el holandés de aquí no ha salido, cogemos el del salón y con lo que está de camino montamos un holandés de aquí a 2 años. Y no me corto un pelo, holandés de 200 litros. Quedaros en el canal 2 años y lo veréis. Si no os quedáis, os perderéis muchas cosas, creedme. En fin, muchos me preguntáis, ¿esta pantalla a qué intensidad está? Lo dije en el directo, pasaos por el directo porque es un pasote todo lo que hicimos. 45% rojos, 45% azules, 40% verdes en esas intensidades, y los blancos creo que están al 30% o algo así, un poquito más bajos. Con esas intensidades, pues la verdad es que me está dando buenos resultados si no fuese por la maldita cianobacteria, pero bueno, cosas que pasan, que ya nos haremos con él, que no hay prisa, chicos. Paciencia, la paciencia en esto de la acuariofilia es fundamental. Se ve peladete el acuario, pero hacerme caso que esto puede molar, ¿eh? Puede molar. Bueno, esto me iba a llevar las plantas este puente, pero como viene esa helada, pues me sabe mal llevarlas. Madre mía, pero ¿habéis visto qué flores me está echando la...? ¿Esto son flores ahora, a estas alturas? Flores de la utricularia alpina. ¿Veis cómo sale la inflorescencia? En fin, utricularias aparte. Tengo aquí un de mierda de plantas. A ver, me las voy a llevar y ya está, no pasa nada por someterlas de una al frío y ya está. Dentro de un invernadero no pasa nada. Así que todas las dianaeas estas nos las llevamos al invernadero y que sigan allí evolucionando. Esta primera la reproduciremos un poquito más por esquejes y ya está. Joder, qué pasada. Cómo están aquí las dróseras. En fin, vaya desastre y vaya, este es el nido de las vergüenzas de Aquarius 4K. O sea,
¿Qué sentido tiene esto? Pues ninguno, pero bueno, hay que enseñarlo todo. En fin. Y en el otro extremo, pues sí que es verdad que está... ¡Ojo! Me está tirando una nueva hojita. Me está tirando una nueva hojita. Mirad, mirad. Qué pasada. Vamos a ver si evoluciona también bien. Ahora con estas temperaturas, esta trampa va a ser grande, ¿eh? Esta aquí abajo va a ser grandecita, grandecita. Vamos a ver cómo va evolucionando. Mirad la Andrómeda, que poco a poco va sacando hojas. Y cuidado, le mola el fresquito a la Andrómeda, es lo que he visto. Le mola el fresquito y lo que me dijo también Juanma. Así que perfecto. Y por aquí, el otro terrariete, pues nada, por aquí va. No va nada mal. Estas no les pillo yo el truco, ¿eh? Es una faena, porque no hay forma de pillarles. ¡Oh, lo que pedazo de trampa me ha echado! Esta es nueva, ¿eh? La tiene todavía cerrada. Nada, pues alimentar toca. Que salga la trampa y que se haga enorme. Y esta Dionaea, que la pobre, está aquí, es que le aprieta mucho. Esta cama de arena le aprieta mucho. En fin, intentaremos buscarle su punto. Nada, pues así van mis terrarietes carnívoros. El bonsai igual. Esto es un desastre. Tengo que hacer algo sí o sí. Este puente lo voy a cortar directamente. Estos brotes de aquí. Este para hacer un arbolito y este otro para hacer otro. Y vamos a hacer ahí 2 arbolitos chulos. Y ya está. A raíz de eso, pues quiero darle caña a lo de los bonsáis. A mí me mola. No sé si lo queréis ver en el canal o no. Si por curiosidad lo queréis ver, me lo ponéis en los comentarios. Y vamos ahí haciendo algún off topic de vez en cuando que también mola, ¿no? La verdad es que las plantas carnívoras, pues sí las voy a meter porque están en acuarios. Eso es así, chicos. A que no le guste, que lo vea y que le dé like. Porque voy a subir mucho más. Madre mía, esta lámpara, la de guerra que está dando. La seguís comprando algunos. Así que yo encantado de que la recomendación saliese buena. Estoy por comprarle un casquillo de 40 vatios y meter aquí buena luz para los bonsáis. No me importaría. Así que quizás lo hago porque se siguen vendiendo porque es que es una super compra esta lámpara, ¿eh? Top. Top. La dejo en los comentarios por si queréis acceder a ella. Primer comentario fijado. Ahí os dejo el enlace a la lámpara. Top, 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 Juan. Para meter plantas de interior. Muy, muy buena planta. Mantuve este terrario súper, súper mucho tiempo. Lo que pasa es que luego le puse la Chihiro Serie C, que también es una maravilla y de unos colores espectaculares. No os mareo más. Vamos al low. ¿Me dará tiempo este puente a arreglarlo? Ni de coña. Pero bueno, puede ser que sí. Ya se ha hecho su ramillete de hibernación aquí, nuestra pingícula. Ha perdido ya todas las hojas de verano y se queda, como veis, en un ligero ramillete, ¿vale? Ahí lo estáis viendo de hojitas, que ya la función que tiene es preservarse de cara al invierno y tal. Nada, cuando lo desmontemos esa plantita va a ir a un sitio bastante chulo. Tengo que hablar con gente para hacer cositas chulas. A ver si este puente quiero hacer tantas cosas que esto no me va a dar tiempo. Le diré a Lorena que si lo quiere desmontar me mandará a la mierda y ya está. No, pero sí. Me gustaría dejarlo por lo menos desmontado y empezar a fabricar la mesa para el otro acuario y tal. Así que vamos a ver si me da tiempo, porque en el IKEA no creo que vendan mesas. Pero bueno, ojalá. Vamos a ver, paso a paso, piano a piano. Bueno, en este acuario acabo de poner la flauta a romper el biofilm porque es una locura. Ya van reverdeciendo, van rebrotando las plantitas con la adición de CO2. Sigo con el Fluval, ¿vale? De momento seguimos con la carga de la que os estoy hablando en los últimos resúmenes semanales. Vamos a ver cuánto dura ahora en invierno la carga de CO2 de Fluval. Ya sabéis que estamos con este semiprofesional, como dice la marca, como dicen algunos y tal, y le estamos inyectando ese. Parece que no sale, pero si os fijáis va a salir ahora una burbujita. Ahí está. Le estoy inyectando muy poquito, pero con esto es suficiente, ¿vale? Para ese tamaño de difusor y tamaño de acuario. Le quería dar un toquecito, ¿vale? Un toquecito, pues para que tengan. Vamos a ver, la flamingo ya parece que va sacando hojitas y tal. Vamos a ver cómo se comporta, porque este acuario, bueno, aunque lo vayamos a transformar en un ¿cómo se dice? Un shallow, pues sí que quiero que las plantas cojan fuerza para luego reaprovechar esas plantas para el nuevo montaje. Nada, esto lo dejo ahora antes de que se apague el acuario por la noche, cuando ya no necesito el CO2 en el acuario. Lo dejo así unas horas y cuando tal, pues se ha ido el biofilm y ya está, pero necesito... Es que ¿podría una marca sacar un skimmer de superficie así de pequeñito? Es una locura. Tengo que probar las pipas de Aquarrio y a ver, y ponerle una pipa de estas que llevan skimmer incorporado. Tengo un skimmer de esos. Vamos a ver, ¿dónde lo tengo? O lo tenía. Mirad, tengo el Neoflow, ¿vale?
O el Neo Skimmer, no sé cómo se llama. ¿Veis? Tengo aquí la caja para que veáis que sí que lo tengo. Pero es que no me termina de convencer. ¿Lo probamos? Espera un segundo, voy a instalarlo. Nada, amigos, en un pozo. No entra... Por aquí no entra lo que viene siendo esta piececita de la pipa. Así que este no lo voy a poder probar salvo que cambie la pipa. Bueno, le daré vueltas porque sí que es cierto que tengo que hacer algo. Y es que el skimmer más pequeño que hay en el mercado, ¿cuál puede ser? Heim es relativamente grande. Oase es grande. Fluval creo que tiene alguno también que es grande. Un filtro de mochila con skimmer. Una locura. No lo sé. No lo sé. Le daré vuelta, chicos. Nada, que si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, le dais like al vídeo, os suscribáis y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed muy felices, chicos. Sed muy felices. Esta semana, más vídeos. Adiós.